93. La barca de Caronte. Sama, madrugada del 20 de octubre de 202 a.C. Esa misma noche Publio Cornelio Escipión ordenó que se trajeran frente al Praetorium los cuerpos sin vida de sus tribunos y centuriones caídos. Así, diferentes grupos de legionarios de los diversos manípulos en los que habían servido aquellos oficiales excepcionales por su valor, trajeron a Lucio Marcio Septimio, Quinto Terebelio, Sexto Digicio, Mario Juvencio Tala y al Primus Pilus, Cayo Valerio. Publio permaneció frente a los cuerpos mientras eran desvestidos y limpiados concienzudamente. Atilio, el médico de las legiones, cosió las heridas y limpió la sangre seca de los cadáveres. Luego Publio hizo traer togas blancas limpias y no dejó que fueran los esclavos, sino que ordenó a los propios legionarios que vistieran a cada tribuno, a cada centurión desnudo. Y los legionarios no se sintieron humillados, sino muy al contrario, agradecidos de poder servir hasta el último instante a unos oficiales que por su coraje y destreza habían sabido conducirlos en la batalla para dejarlos allí ahora, vivos y victoriosos, bajo el mando del mejor general del mundo, el único que había derrotado de forma brutal a Aníbal y sus ejércitos en la más grande de todas las batallas campales que ninguno de ellos pudiera traer a la memoria. Mientras tanto, dos manípulos de soldados trabajaban en levantar la más grande pira funeraria que ninguno de aquellos soldados hubiera visto antes. Trajeron leña acumulada para varios días y alzaron una montaña de más de 6 metros de altura. Sobre la cumbre de aquella meseta de troncos y ramas secas, Publio ordenó que subieran los cuerpos limpios y entogados de sus oficiales muertos. Ordenó que cada oficial fuera dispuesto en lo alto del monte de leña con sus armas, sus pila, sus gladios, sus dagas y sus escudos. Incluso hizo que rebuscaran junto a los cadáveres de los elefantes para encontrar la lanza y la espada que Quinto Terebelio y Cayo Valerio habían usado para atacar a las gigantescas bestias que pusieron en peligro a las 2 legiones. Y las armas se encontraron, y se trajeron, y se pusieron junto a los cadáveres. Y sobre los cuerpos de Terebelio y Digicio se pusieron además las coronas murales que ganaran al ser los primeros en conquistar las murallas de Cartago Nova. Y encima del pecho de Cayo Valerio se dispusieron todos y cada uno de los torques y faleras que el veterano Primus Pilus había conquistado en el pasado. Publio Cornelio Escipión, procónsul cum imperium sobre las legiones de Roma en África, único general de la ciudad de Tíber o de cualquier otra ciudad o país que había sido capaz de destrozar a las tropas cartaginesas en África de forma absoluta, ascendió por un extremo de la montaña de leña donde los legionarios habían dejado una ruta con la pendiente más suave, hasta alcanzar lo alto de la pila funeraria. Luego fue moviéndose con tiento por entre los cuerpos, arrodillándose junto a cada uno, abriendo con cariño, con mimo, la boca de Lucio Marcio I, y sacando de una pequeña bolsa una moneda de oro puro acuñado en sagunto. La depositó entre los dientes del difunto. A continuación repitió la operación con Terebelio, con Digicio, con Mario, y para terminar con Cayo Valerio. Aquellas monedas, unas de las mejores monedas de oro que se habían acuñado nunca, regalo de los saguntinos a Escipión por reconstruir su ciudad, las depositó en la boca de aquellos hombres sagrados para el corazón de Publio. No eran ya monedas, sino un óvulo necesario para que el dios Caronte permitiera a las almas de aquellos hombres cruzar el río Aqueronte, en las entrañas de la tierra.
para que de esa forma todos y cada uno de aquellos oficiales no quedaran sin culminar el tránsito entre la vida y la muerte, entre el reino de los vivos y el palacio del Hades, en el Elíseo del inframundo. Publio Cornelio Escipión descendió despacio por el otro extremo de la montaña de leña y caminó hasta ubicarse frente al gran promontorio de incineración. Un lictor se aproximó y le dio una antorcha prendida en llamas que bailaban acariciadas por el viento nocturno. No había habido tiempo para una larga deductio por todo el campamento, ni lo había para esperar varios días antes de la incineración, porque estaban en medio de la más feroz de las campañas militares, y al amanecer tenían que estar preparados para cualquier movimiento que los cartagineses, en su completa desesperación, pudieran acometer. Era cierto que no tenían muchos recursos, pero Publio seguía desconfiando, sin creer que aquella batalla pudiera suponer la derrota final de Aníbal. Por eso, había organizado aquella rápida pero fastuosa y espectacular incineración de sus más leales oficiales, pero se sentía al mismo tiempo mal consigo mismo por reducir la pompa de su entierro, y por ello había ordenado levantar la mayor de las piras funerarias que hubieran visto jamás, y por eso había puesto en la boca de cada oficial muerto la mejor de las monedas de oro posible. Pero aún había alguna costumbre que se podía cumplir, y que debía cumplirse por tradición, por respeto, porque sus oficiales muertos se lo habían ganado. Legionarios de la quinta y la sexta, vuestros oficiales han muerto para daros la vida a vosotros, y ahora correspondería a los familiares de los caídos proceder a la conclamatio. Pero sus familiares están lejos de aquí, en Roma, y yo os digo que vosotros sois ahora su familia, y como familia os conmino a que gritéis al viento de esta noche el nombre de cada uno de los caídos. Gritad conmigo, gritad cada nombre. Y miles de gargantas respondieron con toda su fuerza a cada uno de los nombres de los generales y centuriones caídos. Lucio Marcio Septimio. Y solo el viento les respondió. Marcio permaneció inmóvil, tendido sobre la inmensa pira funeraria, y la misma conclamatio se repitió con los nombres de Quinto Terebelio, Sexto Digicio, Mario Juvencio y el mismísimo Cayo Valerio. Publio deja de mirar a los legionarios y se vuelve hacia el promontorio de leña. Se pasa el dorso de la mano izquierda por los labios y las mejillas húmedas. Está llorando. Se agacha y acerca la antorcha a las ramas secas de la base impregnadas de pez. Las primeras ramas se encienden con furia y como un torbellino, toda la pira funeraria arde por los cuatro costados. El procónsul debe retirarse varios pasos primero y luego retrocede, igual que lo hacen todos, hasta dejar casi 30 pasos de distancia entre él y la gigantesca pira funeraria en llamas. La hoguera es la mayor que nunca nadie de los allí presentes hubiera visto jamás. Algunos recuerdan cuando incendiaron los campamentos de Sífax y Giscón. Aquel fue un incendio mayor, pero compuesto de multitud de hogueras diferentes. Aquella era la mayor fuente de luz y calor que nunca hubieran presenciado emergiendo de una única llama. Publio Cornelio Escipión vuelve a vociferar con toda su energía, gritando entre lágrimas que no se esfuerza en ocultar. Golpead vuestros escudos con las espadas. Quiero que Caronte se despierte. Quiero que Caronte oiga el estruendo de nuestro dolor infinito. Quiero que Caronte sienta respeto e incluso miedo de las almas de nuestros tribunos, de nuestros centuriones caídos en la más dura de las batallas. Despierta, Caronte, despierta y lleva a nuestros hermanos hasta su descanso eterno. Despierta, Caronte, y escucha nuestro dolor. Y los legionarios obedecieron,
y alrededor de la monumental hoguera se alzó un estruendo de golpes metálicos como no se había oído jamás, que ascendió por el aire y fue llevado por el viento hasta alcanzar millas de distancia. Y Publio levantó sus brazos en alto y elevó su voz por encima de aquel mar de ruido, y se acercó a las llamas hasta que el calor clamoroso de la leña ardiendo le detuvo. Aníbal se había detenido a varias millas del lugar de combate. Cabalgaba en dirección a Hadrumentum, pero había ordenado una breve parada para que los animales se repusieran y pudieran comer algo, y abrevar para resistir la marcha que aún quedaba hasta llegar a la ciudad que había elegido como refugio tras la derrota. Un clamor lejano llegó a sus oídos y a los de sus hombres. Aníbal, al igual que todos, se volvió a mirar. En la lejanía de la noche oscura se intuía un resplandor brillante justo allí donde habían luchado, y por el aire parecía viajar un murmullo cargado de misterio que a los oídos de todos aquellos soldados resultaba ininteligible. Para todos, excepto para Aníbal. Entierran a sus muertos, y lo hacen con honor, dijo el general de generales. Eso les honra. Hemos sido derrotados, al menos por un general, y no por un villano. Es el único consuelo que nos queda, de momento. Y no dijo más, pero se miró la mano en la que lucía los anillos de todos los cónsules romanos que había batido en el campo de batalla. Era una colección que nadie más había podido lucir, y que nadie más podría exhibir nunca. Aníbal apretó los dientes un momento, y luego hizo una señal para que Maharbal se acercara. Los dos hombres hablaron en voz baja. Luego Maharbal desapareció a solas en medio del desierto, mientras Aníbal y los caballeros de Cartago supervivientes al desastre de Zama montaban de nuevo sobre sus caballos y reemprendían en dirección a Hadrumentum, la marcha más dura y más triste. El viejo dios Caronte surcaba el pantano que el gran río Aqueronte, el río de la pena, creaba en torno al Hades, allí donde los muertos debían llegar si tenían con qué pagar el viaje. Caronte era quien decidía si la moneda que llevaban para pagar su tránsito era merecedora de navegar sobre las yertas aguas de la ciénega del infierno, o si por el contrario, condenaba a las almas a que no acertaran a satisfacer su codicia, a un eterno vagar entre el mundo de los vivos y los muertos. Caronte, el hijo de Erebo y Nix, retornaba cansado y aburrido de su último viaje. Acababa de llevar a varios asesinos innobles al otro lado del pantano. Eran almas de miserables, que terminarían en el tártaro infernal, y malos pagadores de monedas de cobre que Caronte despreciaba. Se rió con asco de ellos cuando los dejó en el Asfódelos, donde la bestia cancerbera se haría cargo de que solo pudieran marchar hacia el Tártaro, y nunca hacia el Elíseo, preservado para las almas honestas, especialmente cuando el juicio implacable de Minos, Radamanto y Éaco, los tres jueces del inframundo, confirmará la sentencia de aquellas míseras almas. Estaba a medio camino cuando le pareció escuchar algo. Un inmenso torrente de ruido descendía desde el reino de los vivos. Un estruendo, como no había escuchado desde la muerte de Eneas. Y le extrañó. Aceleró algo el ritmo de su navegación movido por la curiosidad. Su existencia era demasiado monótona, y cualquier alteración era siempre vivida por su parte con cierto interés, siempre y cuando no supusiera un quebranto a las leyes que los dioses habían estipulado para el inframundo, como cuando Hércules entró a la fuerza, vivo, en el reino de los muertos, y regresó también vivo. Aquello le valió a Caronte un año de prisión decretado por las deidades, molestas por su ineficacia. De nada importó que Hércules fuera hijo del mismísimo Júpiter. Ninguna excusa le valió.
y el castigo tuvo que ser cumplido. Desde aquello las novedades le interesaban, igual que no podía evitarlo, recelaba de ellas. Caronte alcanzó al fin la costa del pantano donde se encontraban las almas de los recién difuntos. Allí esperaba un pequeño grupo de hombres, vestidos con togas blancas, pulcros y repletos de armas y todo tipo de condecoraciones militares. Era allí donde el estruendo que descendía desde el reino de los vivos se transformaba en un extraño y poderoso clamor que despertó aún más la mente inquisitiva del anciano barquero del infierno. Bajó de su barca y yendo de una a otra de aquellas almas, posó su arrugada mano en la boca de cada uno de los recién difuntos, y de cada boca extrajo la más hermosa de las monedas de oro. Caronte se sintió satisfecho y sorprendido por la prevalencia de aquel estruendo, que no dejaba de descender desde el lugar de donde provenían aquellos hombres muertos. Sin duda algo grande había ocurrido allá donde los vivos dirimían sus diferencias, algo que agitaba a miles de mortales y que no dejaba indiferente al resto de los dioses, que dejaban que aquel sonoro lamento de golpes extraños llegara a penetrar las mismísimas puertas del Hades. «Estos no son mortales comunes», se dijo Caronte, mientras acercaba su barca hasta la mismísima arena de la playa del lago y dejaba que cada uno de aquellos hombres ascendiera a su embarcación. Eran 5 senadores de Roma, o quizá 5 de sus oficiales en el campo de batalla. Muchos muertos habían llegado de Roma en los últimos años, pero pocos que hubieran levantado aquel clamor entre los vivos, y pocos que se condujeran con el orgullo y la serenidad con la que lo hacían aquellos hombres, envueltos en sus togas blancas y armados con sus espadas y lanzas. Eran un grupo temible, y Caronte no tenía duda que su deber debía ser el de conducirlos con rapidez en un rápido tránsito por el río Aqueronte, hasta alcanzar la otra playa donde dejar aquellas almas, que sin duda debían seguir camino del Elíseo. Caronte aún se sorprendió más cuando las en ocasiones embravecidas aguas del pantano se calmaron por completo al cargar aquellas almas en su barca. El anciano barquero, que todo lo había visto, se mostró algo perplejo y decidió seguir con su cometido en silencio, sin atreverse siquiera a preguntar a los difuntos, como hacía en otras ocasiones, nada sobre su origen o sobre la causa de su muerte. Estaba intrigado, pero el porte y la dignidad de aquellos espíritus transeúntes le conminaban a guardar un prudente silencio. Así Caronte, sin saberlo, transportó las almas de Lucio Marcio Septimio, Quinto Terebelio, Sexto Digicio, Mario Juvencio y Cayo Valerio por el pantano que separa los vivos de los muertos. Su asombro era creciente, pues estaba acostumbrado a transportar almas tensas, con miradas nerviosas, que intentaban escrutar su destino entre los vapores impenetrables de la ciénaga infernal. Sin embargo, aquellos espíritus transmitían una extraña sensación de paz. A medio camino, Caronte ya había forjado su opinión, y no dejaba de mirar con admiración y respeto a aquellas 5 almas que navegaban con un orgullo inédito rumbo al infierno, con un porte y una templanza solo propia de los héroes. 94. El anillo consular. Sama, 20 de octubre de 202 a.C. Campamento general romano en Sama. Al amanecer, bien temprano, tras un frugal rancho de gachas de trigo en leche de cabra y algo de pan y agua, el general estaba en el praetorium, junto con Cayo Lelio, un encogido silano reclinado en una butaca por las heridas de las que intentaba recuperarse, un magnífico aunque siempre distante Masinisa, rey ya de toda Numidia, y los centuriones de segundo rango ante la ausencia de los tribunos y los primus pilus de la quinta y la sexta.
Publio, sorprendentemente restablecido en sus energías y dotes de mando, estaba dando las instrucciones necesarias para organizar la marcha de las legiones hacia Útica, donde podrían recuperarse de la batalla y esperar más refuerzos y provisiones, al tiempo que se enviarían mensajeros a Cartago, pero no ya para negociar, sino simplemente informar de cuáles eran las condiciones de paz que Roma imponía. En ese momento, Marco, el más veterano de los lictores, entró en la tienda. ¿Y bien?, preguntó el general. Ha llegado un mensajero. ¿De Cartago?, inquirió el general con el ceño fruncido. Era demasiado pronto como para que las noticias hubieran llegado y los senadores de Cartago hubieran tenido tiempo de decidir algo. No, de Hadurmentum. Es un mensajero de Aníbal. Parece que es allí donde se va a refugiar el general cartaginés. ¿De Aníbal? Publio Cornelio Escipión separó sus manos de los mapas que había estado consultando y se sentó en su cela curulis frente a la mesa. Que pase. Un caballero púnico, con uniforme y presencia militar, pero con sus ropas, brazos y piernas cubiertos por sangre seca, igual que su poblada barba y su casco polvoriento, entró mirando a uno y otro lado, pasando entre los centuriones del ejército con el que había estado luchando el día anterior. Los romanos, toda vez que lo capturaron en las proximidades de la llanura, respetaron su vida, porque no dejó de gritar que lo enviaba Aníbal para hablar con el general romano, y había algo en su voz que imponía no solo respeto, sino miedo en los romanos que lo rodeaban, por lo que los legionarios se limitaron a desarmarlo y pasearle por entre todos los muertos de sus compatriotas y mercenarios de su estado, de modo que cuando aquel que se decía mensajero de Aníbal, si se marchaba de allí con vida, solo pudiera contar a Aníbal y a todos los cartagineses que allí no quedaba un solo soldado de Cartago con vida. «Habla, oficial de Cartago, te escucho», dijo Publio sin saber muy bien a qué obedecía aquella visita. El caballero cartaginés no dijo nada, sino que rebuscó bajo sus ropas con cuidado para no levantar las suspicacias de los centuriones y demás oficiales romanos, y sacó un pequeño paño de tela que muy despacio acercó hasta la mesa del general y lo depositó sobre los mapas. «Esto es de Aníbal», dijo el cartaginés en un griego bastante correcto. Mi general dice que una promesa es una promesa, incluso si ésta es una promesa al mayor de sus enemigos». Publio se incorporó de su butaca y tomó el paño de tela entre sus manos. Lo abrió con tiento, y al separar los diferentes pliegues de aquel tejido, ante sus ojos emergió un anillo dorado, el anillo consular de oro puro de Emilio Paulo, su suegro, abatido por las tropas cartaginesas en la batalla de Canae. Publio lo tomó con cuidado con su mano izquierda y lo depositó en la palma de su mano derecha, que cerró con fuerza, como si estrechara la mano de un ser querido que no veía hacía mucho tiempo. ¿Y los otros anillos?, preguntó el general. El oficial cartaginés se retiró un poco, dando un paso hacia atrás. Temía esa pregunta. Aníbal dice que empezó, pero no se atrevía a seguir. Habla, cartaginés. Eres un mensajero y me has traído algo muy preciado para mí. Tu vida será respetada. Dime lo que ha dicho Aníbal. Quiero saberlo. Quiero escucharlo. El oficial tragó saliva. Le gustaría poder quitarse el casco. El sol ya había salido y estaba calentando la tienda con intensidad. Empezó a sudar. Aníbal ha dicho que los otros anillos son suyos por ley de guerra, y que si Roma los quiere, Roma tendrá que arrebatárselos, y eso Roma solo lo podrá hacer de su cuerpo muerto. Todos contuvieron la respiración, empezando por el propio oficial púnico firme en medio del praetorium.
pero Publio sonrió y todos parecieron relajarse un poco. Dile a Aníbal que esos anillos pertenecen a Roma y que Roma los recuperará un día de su cuerpo muerto o apresado. Pero es cierto que solo dijo que si quería recuperar este anillo, debía derrotarle en el campo de batalla. Y no se refirió a los demás anillos, eso es cierto, como lo es también que Aníbal ha cumplido su promesa, lo cual me ha impresionado. Y continuó Publio dirigiéndose a Marco. Ahora que acompañen a este hombre a un lugar tranquilo donde pueda comer y beber sin ser molestado. Es un guerrero como nosotros, y a la luz de su apariencia luchó con vigor ayer. Luego que se le proporcione una escolta que lo lleve hasta las cercanías de Hadrumentum o de Cartago, donde él os diga, y allí dejadlo libre. El oficial cartaginés iba a dar media vuelta. El cónsul romano ya se había vuelto a levantar y volvía a contemplar los mapas, pero antes el caballero púnico se atrevió a añadir algo. Gracias, general. Publio Cornelio Escipión levantó la mirada de la mesa y se irguió por completo. El oficial púnico ya se retiraba escoltado por Marco y el resto de los lictores, cuando el general hizo una pregunta. ¿Y cuál es tu nombre, cartaginés? El aludido volvió a girarse para quedar de nuevo frente al procónsul. Majárbal, procónsul de Roma. Mi nombre es Majárbal. Todos estaban sorprendidos, porque era la primera vez que oían a un oficial cartaginés dirigiéndose a un general romano reconociendo su rango. La conversación continuó. ¿Y cuál es tu rango, oficial? Preguntó Publio con curiosidad. Debes de ser alguien importante para que Aníbal te confíe un mensaje privado como el que me has traído. Soy su jefe de caballería, general. Entiendo. Resististeis con vehemencia ayer, pese a estar en clara inferioridad numérica frente a mis jinetes. Hice lo que pude, hice lo que me ordenaron. Y tu resistencia casi consigue una nueva victoria para Aníbal. Me faltaron hombres, general. De hecho, Aníbal está convencido de que si hubiera tenido más jinetes, él sería quien habría derrotado al procónsul. Pero él tenía los elefantes y yo no. Aníbal ha sido derrotado porque yo he planteado mejor la batalla, y mis hombres han luchado con coraje. Majárbal tenía argumentos para rebatir la afirmación del general romano, pero no quiso continuar aquel debate ni forzar su suerte. El propio procónsul pareció también ceder un poco. En todo caso, es indudable que no faltó valor entre los cartagineses, comentó Publio mirándole fijamente. Majárbal sostuvo la mirada. El general apostilló una última frase. Es una lástima que no seas romano. Majárbal sonrió, y el general le respondió con un ligero cabeceo de asentimiento. Luego el oficial cartaginés se retiró y salió de la tienda. En el exterior Marco se dirigió a él de nuevo. Majárbal detectó cierto tono de respeto. Ven, te daremos buena comida y bebida. Luego, como ha ordenado el procónsul, te escoltaremos hasta donde digas. Majárbal asintió y ambos hombres desaparecieron entre la gran cantidad de legionarios que se estaba congregando con ánimo de escupir e insultar al oficial cartaginés. Pero cuando se cruzaban con la mirada firme de Marco, próximo lictor del procónsul, todos callaban y nadie decía nada. En el interior del praetorium, Publio continuaba con sus instrucciones a sus oficiales, pero su mano derecha la mantenía cerrada a su espalda, apretando con fuerza el anillo consular de Emilio Paulo. Hadrumentum. Aníbal escuchó el relato de Majárbal con interés, en especial cuando su jefe de caballería repitió las palabras de Publio Cornelio Escipión, en las que insistía que había vencido por haber planteado mejor la batalla que el propio Aníbal. Así que, después de todo, es vanidoso, comentó el general cartaginés con una sonrisa extraña. Noble, pero vanidoso.
Deberá tener cuidado el general romano. La vanidad en Roma crea muchos enemigos. Y Aníbal se puso serio antes de continuar. Le dolía que el procónsul de Roma no hubiera admitido que la falta de caballería en el bando de Cartago había sido crucial. Y no debería vanagloriarse de haberme derrotado, pues eso alimenta en mí algo que creía olvidado. Maharbal lo miró confuso. Las ansias de venganza, Maharbal, sentenció Aníbal. No ahora, no en mucho tiempo, pero la vida es larga y quizá alguna vez, en algún momento, en algún lugar, tenga en mi mano la herramienta con la que causar una derrota a ese Escipión, mucho más dura y fatal que la que él me ha infligido a mí. No hace bien en vanagloriarse de mi derrota. Y lo repitió una vez más, como grabándose en la memoria aquellas palabras para recordarlas bien en el futuro. No hace bien. No hace bien. Todos terminamos siendo vulnerables alguna vez. Todos. 95. El final de una guerra. Cartago, noviembre de 202 a.C. Aníbal llegó a las puertas de Cartago en la muralla del Istmo bordeado de lagotines en el sur. Llegaba arropado por sus más fieles oficiales. Maharbal cabalgaba junto a él y al igual que el resto iba cabizbajo. Todos tenían aún manchas de sangre en sus uniformes. La estancia en Hadrumentum no había servido ni para recuperar la moral, ni para reequiparse con nuevas tropas, solo para guarecerse de las crecidas y envalentonadas legiones malditas. Al abrirse las puertas de la ciudad, Aníbal desmontó. «Iremos andando. Tengo ganas de dar un paseo», dijo mirando a Maharbal. Este asintió e imitó a su general y lo mismo hicieron el resto de los oficiales y soldados que le acompañaban. Eran unos 200 guerreros, la mayoría cartagineses y africanos, leales a los Barca desde tiempos de su padre Amílcar. Habían combatido con aquel primero y luego con su hijo Aníbal en Hispania, la Galia, Italia y ahora en África, compartiendo las más espectaculares victorias y las más dolorosas derrotas, siempre con Aníbal. Allí donde él decía que se debía acudir, aquellos hombres siempre le seguían, como ahora lo hacían en la más dura de las retiradas, en su propia patria, con los romanos siguiéndoles los talones, tras haber perdido todo un ejército apenas a un par de días de marcha de Cartago. Entraron en la ciudad por la puerta de Thapsus y a buen paso cruzaron la urbe desde la muralla del istmo hasta el puerto comercial y luego la impresionante bahía militar semicircular de Cartago. Dejando a sus espaldas el monte Tophet, alcanzaron la gran plaza del Ágora, a los pies de la colina Birsa, donde se levantaba el Senado de Cartago. El edificio donde se reunía el Senado de la ciudad estaba custodiado por un centenar de soldados púnicos. Aníbal los miró y sacudió la cabeza. Eran jovenzuelos inexpertos, incapaces ni siquiera de sostener las lanzas rectas. Estaban orgullosos, pero también asustados. El general los veía con los ojos nerviosos fijos en las corazas ensangrentadas de sus veteranos. Aníbal empezó a ascender por la escalinata seguido por sus guerreros. Una docena de aquellos jóvenes guardias se interpuso ante el general justo frente a las grandes puertas de bronce que daban acceso a la sala donde permanecía reunido el Senado de la ciudad. Aníbal se detuvo. Escuchó cómo sus hombres desenvainaban las espadas. Entonces levantó su brazo derecho y todos sus veteranos volvieron a envainar las armas. Los jóvenes guardias del Senado apretaron los labios. Sudaban. Había un silencio tenso. Aníbal no tenía prisa por hablar. Al fin,
Uno de los jóvenes centinelas se decidió a dirigirse a él. El Senado de Cartago está reunido. Nadie puede entrar. Los 12 guardias mantuvieron su posición frente al gran general púnico. Aníbal respiró un par de veces con calma, en sosiego. Los malos momentos los había pasado en el desenlace de la batalla. Ahora vivía en una fría calma que en situaciones tensas le hacía moverse despacio, hablar despacio, respirar despacio. ¿Tú sabes quién soy yo, soldado?, preguntó Aníbal. El aludido asintió un par de veces antes de responder. Aníbal Barca. Bien, pues ahora apártate y preserva tu sangre para derramarla por la patria, pues tu patria pronto te lo pedirá. Y antes de que el guerrero pudiera reaccionar, lo apartó con su poderoso brazo derecho, haciéndolo a un lado y alcanzando así las puertas de bronce. El resto de sus hombres le imitó, y en un par de segundos los jóvenes guardias rodaban por las escaleras. Aníbal y Majárbal empujaron las pesadas puertas del Senado de Cartago, y éstas cedieron a su fuerza. Las bisagras chirriaron como si de ratas asustadas se tratara. La luz iluminó una amplia estancia en penumbra y de entre las sombras empezaron a dibujarse las siluetas de decenas de senadores, sentados a ambos lados de aquella gran sala. Aníbal miró hacia atrás y sus hombres comprendieron. Solo el general y Majárbal cruzaron el umbral. Ambos pasearon con lentitud entre los sorprendidos senadores de Cartago, hasta detenerse al fondo de la estancia, frente a 2 hombres de mayor edad, sentados en 2 grandes butacas de piedra, los sufetes. Uno de ellos, el más anciano, grueso, pesado y lento, se alzó indignado. Por Baal, nadie puede interrumpir una sesión del Senado de Cartago. ¿Cómo te atreves? Vengo a informar al Senado de una derrota importante, respondió Aníbal sin enfado, sin alegría, casi sin sentimiento. Que has sido derrotado en Sama es algo que ya sabemos. Ahora debemos decidir cómo continuar la lucha, cómo defender la ciudad. Así que sal de aquí y espera órdenes, replicó el sufete. Aníbal vio cómo sudaba por las sienes. Hablar debía de ser ya en sí un gran esfuerzo físico para aquel obeso gobernante. El general cartaginés no se movió del lugar que ocupaba en medio del edificio del Senado de Cartago. Majárbal, sin embargo, había iniciado un prudente retroceso que refrenó al escuchar de nuevo la voz de su general, pero no podía evitar sentirse incómodo enfrentándose al Senado de su ciudad. ¿Seguir la lucha?, preguntó Aníbal en un tono normal al sufete, y luego repitió la pregunta elevando la voz y dirigiéndose a todos los senadores. ¿Seguir la lucha? Por Baal y Tanit y todos los dioses. ¿Cómo? ¿Con qué ejército? ¿Con qué generales? El sufete comprendió que Aníbal no sería persuadido a salir con una simple orden. Como hábil político decidió cambiar la estrategia y ganarse el favor del general, llevándolo a su terreno, al menos en aquella situación. Luego ya se vería. Tenemos todo el dinero del mundo, oro y plata. En Cartago hay jóvenes dispuestos a luchar, y el oro y la plata atraerán a mercenarios a nuestras filas. Tenemos barcos, una poderosa flota. Cartago es fuerte y tenemos al mejor general. Tenemos a Aníbal. Aníbal se volvió de nuevo hacia él y sonrió con despecho. ¿Tenéis dinero? Sí, reafirmó el sufete con seguridad. Todo el que haga falta. Y tenéis jóvenes dispuestos a luchar, como los guardias de las puertas del Senado. ¿Eso es lo que me dice el sufete de Cartago? Así es. Y barcos, repetía Aníbal. Sí, la lucha puede seguir. Aníbal le dio la espalda, puso los brazos en jarras y suspiró.
Por un breve instante estuvo a punto de atravesar con su espada uno de los sufetes de Cartago. Por respeto a la memoria de su padre, siempre fiel a las instituciones y a su lenta y complicada forma de gobierno, se contuvo. Con parsimonia se giró de nuevo hacia el sufete y le habló con decisión, pero con una voz vibrante que no podía ocultar su emoción. Y teniendo dinero, ¿no me enviasteis el suficiente para satisfacer las pagas de mis hombres en Italia? Y teniendo barcos, ¿no me proporcionasteis bastantes transportes para traer todo mi ejército a África? Unos barcos más, y habría podido embarcar a todos mis veteranos, los mejores guerreros del mundo, los más fieles, los más feroces en el campo de batalla. Tuve que licenciar a centenares, a miles allí, abandonarlos a su suerte, para que fueran devorados por las legiones de Roma y su venganza. Unos pocos barcos más, y habría podido embarcar a toda mi caballería. Y sin embargo, tuve que sacrificar a centenares de caballos porque no tenía suficiente espacio en las bodegas de los transportes que me enviasteis. Y en Sama, he perdido porque la caballería de nuestro enemigo era más numerosa. Unos pocos barcos más, y habríamos derrotado entre todos al general romano que ahora es dueño y señor de África. Aníbal hizo una pausa. El sufete iba a decir algo, pero mirando al suelo, levantó su mano, y el sufete se detuvo sin atreverse a decir nada. Aníbal continuó con su discurso, moviéndose por toda la sala, bajo la atenta mirada de todos los senadores de Cartago. Seguir la lucha. Dices que tenéis jóvenes dispuestos a continuar la lucha. Si son como los guardias de las puertas del Senado, Escipión los tomará como desayuno y luego vendrá por vosotros como postre. Un ejército no se forja de un día para otro. Yo tenía las mejores fuerzas del mundo en Italia, pero ni me disteis los suficientes suministros ni el suficiente dinero para tener satisfechos a mis mercenarios. Tenía que combatir y al mismo tiempo autoabastecerme en gran medida, y ahora resulta que aquí hay todo el dinero del mundo. Pues escuchadme bien, escuchadme muy bien todos y atended el significado de mis palabras. Ya es tarde, tarde. Publio Cornelio Escipión ha forjado su propio ejército con veteranos de sus campañas en Hispania, con veteranos de la guerra de Italia, con los que ha conseguido victorias en Hispania, la propia Italia y ahora aquí, en África. Esos jovenzuelos que tenéis apostados como centinelas por las murallas de nuestra ciudad no son enemigo para esas legiones. Los legionarios de Escipión han resistido una carga de 80 elefantes en estampida. Por todos los dioses, 80 elefantes. ¿Entendéis bien lo que os digo? Han masacrado vuestras nuevas levas y solo han cedido terreno ante mis veteranos. Pero claro, si no tengo suficiente caballería para guardar mis flancos, porque mis caballos yacen sacrificados por vuestra avaricia en las costas del sur de Italia, yo solo no me basto para detener a la caballería romana inhumida. Y dices que tenéis el mejor general. Aníbal volvió a sonreír lacónicamente. Esos son halagos tardíos también. Vuestro Aníbal no tiene ejército, y los romanos, además de su ejército, han encontrado en Publio Cornelio Escipión su propio Aníbal. Y me decís que podemos recurrir a más mercenarios. ¿Dónde?, me pregunto yo. En 2 años de campañas, Escipión ha arrasado a todas nuestras tribus y poblaciones aliadas, y nuestro gran aliado, el rey Sífax, está expuesto, cubierto de cadenas frente a la tienda del general romano. Son los romanos los que ahora, por medio de Maesil y Masinisa, dominan y controlan Numidia. Y no solo eso, incluso si conseguimos traer alguna ayuda de Hispania, o de Grecia, o de Asia, o de donde sea, Aníbal ya no está en Italia, y sin mí acosándoles allí, ya no tienen motivo para no desplazar a África todas sus legiones. Y son muchas, más de 2 decenas,
y no veo qué fuerza podamos reunir ahora para oponernos a la potencia descontrolada de la venganza de Roma. Solo nos resta una salida. Aníbal ignoraba al sufete y solo se dirigía ya a los senadores. Solo os resta negociar una paz lo menos dolorosa y humillante posible para salvar la ciudad. Luego el tiempo deberá ser una vez más nuestro aliado. Habéis de negociar una paz que nos dé una posibilidad en el futuro. Ahora ya no se puede luchar. No se puede luchar. El sufete dio un par de pasos y se puso junto a Aníbal. Estaba especialmente indignado porque Aníbal hubiera decidido ignorarle mientras terminaba su discurso. Pues debes luchar y harás lo que el Senado de Cartago te ordene. Aníbal se volvió hacia él. Lo he hecho durante 16 años. He perdido a mis 2 hermanos en el campo de batalla y no he conseguido la victoria. Quizá la estrategia del Senado no sea la mejor para derrotar a Roma. No importa lo que pienses, Aníbal. Eres un general y debes lealtad a este Senado y harás lo que el Senado te ordene. Aníbal, en pie, bajó la cabeza y negó un par de veces antes de volver a hablar sin mirar a nadie. Era como si más que contestar hablara consigo mismo. No, gran sufete de Cartago, no. Aníbal está cansado. Estoy cansado. Primero todas las campañas en Hispania para conquistar un imperio que luego Cartago no supo mantener. Y después 16 años luchando contra las legiones y los cónsules de Roma. No, estoy cansado. No tengo ejército y no hay propósito en continuar la contienda. Aníbal, gran sufete, se va a descansar. Y les dio la espalda a todos, y se encaminó algo abatido, pero con paso decidido, hacia las puertas abiertas donde sus hombres le esperaban ansiosos. ¡Detente, Aníbal!, le espetó con furia el sufete. ¡Debes luchar! Y Aníbal se detuvo. Dio media vuelta y retornó sobre sus pasos. Maharbal vio cómo Aníbal desenvainaba su espada y temió que el general se condenara allí mismo ante todos los senadores de Cartago. Fue a intervenir, pero el veterano general era ágil como una gacela, y para cuando el jefe de la caballería púnica quiso moverse, Aníbal ya estaba con la espada en ristre frente al sufete. El gobernante caminaba hacia atrás sin dar crédito a lo que estaba sucediendo. Tropezó al retroceder y cayó al suelo. Los senadores se levantaron de sus asientos. Aníbal se abalanzó sobre el sufete, estiró el brazo izquierdo y ayudó a levantarse al grueso y horrorizado sufete. A continuación lanzó su espada al aire. Esta giró y Aníbal la tomó por la punta, acercando él la empuñadura hacia el sufete, que no entendía lo que sucedía. Aníbal no piensa luchar, dijo el gran general ofreciendo su espada por el mango. Pero aquí tienes mi arma. Es una buena espada. Quizá te ayude. Ha matado a muchos romanos, incluso cónsules. Quizá encuentres en ella la capacidad para enfrentarte a los romanos, aunque lo dudo. No retrocedas más. Tómala, tómala. El sufete cogió la empuñadura y Aníbal soltó el arma. El peso de la espada, inesperado para el nervioso sufete, hizo que ésta cayera al suelo resonando con un golpe metálico por toda la sala. Vaya, por todos los dioses, continuó Aníbal sonriendo. Quizá la espada pesa demasiado para nuestro gran sufete. Es una auténtica lástima. Combatir es fácil, mentecato. Es fácil cuando uno está en su propia casa, engordando con festines y banquetes. Pero cuando se trata de blandir una espada, las cosas son algo diferentes. Pero no es tan complicado, pequeño y gordo sufete de Cartago. Basta con esgrimir la espada de uno con más fuerza que el odio del enemigo. Basta con blandir la espada con más agilidad. Basta con usar la espada con más rapidez. Eso es todo lo que tienes.
lo que tenéis que hacer. Yo, ahora, me retiro a mi casa a descansar. Y Aníbal se dio media vuelta, y no parecía ya que ningún senador fuera a interponerse en su camino, cuando de entre las sombras emergió la figura del general Giscón, que en calidad de senador de Cartago había acudido a aquella sesión. Aníbal al verle se detuvo sin ocultar su sorpresa. ¡Y por Val! ¡Aquí está el general Giscón! Te felicito, general. Este es sin duda un buen lugar donde esconderse. Giscón se situó frente a Aníbal. Debes escuchar a los sofetes, al Senado, Aníbal, y obedecer y luchar, y yo no recibo más órdenes estúpidas. Le interrumpió Aníbal visiblemente enojado. Y tampoco voy a escuchar a un mal general que perdió primero Hispania y luego África, y que lo único que ha sabido hacer es vender a su hija para conseguir poder. Un padre que fue tan inútil que hasta eligió mal a la hora de entregar a su hija. Giscón, debiste casar a tu preciosa hija con Masinisa y no con Sifax. Hasta en eso Escipión supo elegir mejor. Giscón, humillado, quedó sin palabras y no reaccionó cuando Aníbal reemprendió la marcha hacia las puertas del Senado. No había esperado ese ataque tan mordaz y despectivo, aunque quizá no fuera ni el mejor general ni el mejor padre. Había sentido la muerte de su hija, y su aflicción le reconcomía las entrañas. Fue allí mismo, en ese mismo instante, cuando juró vengarse de Aníbal. Los romanos ya no importaban. Al salir, descendiendo las escaleras del edificio del Senado, Aníbal habló a Majárbal en voz baja. Vamos a mi casa, voy a descansar. Allí pueden pernoctar los oficiales y tú ocúpate de que los veteranos tengan alojamiento adecuado en la ciudad. ¿Lo harás? Por supuesto, mi general. Bien, procúrame otra espada. En esta ciudad de ladrones no es sensato moverse desarmado. Majárbal reclamó un arma para el general, y varios veteranos ofrecieron la suya. Aníbal tomó un gladio de doble filo que le ofrecía un ibero, y el hispano se llenó de orgullo. El regimiento de ensangrentados soldados púnicos y mercenarios desapareció por las calles de Cartago en dirección a la residencia de los Barca. 96. El mayor general de Roma. Roma, noviembre de 202 a.C. El foro de Roma era un hervidero de gentes que corrían de una parte a otra, transmitiendo la noticia de la derrota de Aníbal. Los mercaderes descendían por el Argilentum y las estrechas calles entre el Macellum y las Tabernae Novae. Hasta los sacerdotes habían venido desde los más apartados templos de la ciudad para confirmar que el gran enemigo de Roma había sido derrotado definitivamente. Solo las vestales del templo de Vesta permanecían en su lugar, preservando la llama sagrada de la diosa. Miles de personas ascendían por el Vicus Jugaris, desde el mercado de verduras próximo al Tíber, y por el Vicus Tuscus ascendían al foro los que venían desde el mercado del ganado en el foro Boario. Y también llegaba una muchedumbre por el Clivus Argentarius, pasando entre la prisión y el Comitium, para alcanzar así el entonces abarrotado foro de la ciudad. Los senadores confirmaban la noticia a cuantos se atrevían a preguntarles, y pronto la felicidad más intensa se esparció por todos los vericuetos de la ciudad latina, capital ahora de un floreciente imperio que extendía sus dominios desde Hispania hasta Italia, desde las fronteras del norte con ligures y galos, hasta la mismísima costa de África, pasando por el dominio sobre las grandes islas del Mediterráneo como Sicilia y Cerdeña, y los asentamientos en la costa griega del Adriático. Y todo eso con el mayor enemigo de la ciudad derrotado por el que todos ya aclamaban como el mayor general de Roma, Publio Cornelio Escipión. Un triunfo, sí, un triunfo deslumbrante es lo que merecía aquel procónsul que los había liberado del yugo de Aníbal.
después de 16 años de guerra, años interminables plagados de esfuerzos, dolor y sufrimientos. Escipión llevó la guerra a África y África reclamó a Aníbal, tal y como había predicho Escipión en el Senado de Roma, y luego en África, con las legiones malditas, con las legiones quinta y sexta, con las legiones despreciadas por todos. Ese mismo general Publio Cornelio Escipión había derrotado al mismísimo Aníbal. Elefantes, 80, 100, 1000. Las cifras se exageraban o se invertían. ¿Cuántas bajas? ¿50,000 cartagineses? ¿100,000? Y pocos romanos muertos. Cartago sin ejército, con la flota refugiada en su bahía, con Escipión acechando, preparando el asedio final o negociando una rendición incondicional. No había dudas para nadie. Publio Cornelio Escipión era el mayor general de Roma, el mejor, el más hábil, el más poderoso. No había dudas para nadie. Esto es, para prácticamente nadie. Marco Porcio Catón se retiraba del foro ensimismado, rodeado de una pléyade de ex gladiadores, contratados como guardaespaldas, que se abrían camino entre la multitud de empellones. Iba de regreso a su austera casa, donde refugiarse de aquella locura que se había apoderado de la ciudad, pero de camino decidió que aquello no sería suficiente para escapar de aquel gentío y sus gritos. Un carro le esperaba en el Argilentum, y con él cruzó por en medio de aquel loco bullicio de Roma, y no se detuvo un instante hasta salir de la ciudad y llegar a la antigua villa de su mentor Quinto Fabio Máximo, a quien el Senado había decidido aquella misma mañana concederle una corona post-mortem en recuerdo por su labor y lucha durante los años en que defendió la ciudad de Aníbal. Pero, ¿recordaban a Máximo en el foro de Roma? No. Nadie tenía un instante para rememorar al que fue el más grande de todos, al que todos volvieron sus ojos cuando Aníbal estaba a las mismísimas puertas de Roma, cabalgando con sus jinetes númidas, paseándose por las murallas, desafiándolos a todos, cuando todos se escondían asustados como gallinas, incluido el Escipión al que tanto alababan, todos escondidos excepto Fabio Máximo. Y ahora todo era Escipión, Publio Cornelio Escipión. Cuánta razón tenía Máximo en sus últimas palabras. Hasta aquel día en que toda Roma se llenaba la boca con el nombre de aquel joven vanidoso procónsul, Catón no había llegado a comprender el auténtico alcance de las ominosas palabras de Fabio Máximo en el momento de su muerte. Escipión, el mayor enemigo de Roma. Catón entró en el recinto vallado de la villa de Máximo, en la que le estaba permitido entrar por deseo expreso de su antiguo dueño, y allí buscó algo de paz, un poco de silencio en el que encontrar la fórmula para devolver la razón a Roma y evitar que el Estado se perdiera en manos de un pueblo hechizado por un general afortunado y manipulador. Un esclavo recibió a Catón a la entrada de la villa. Solo quedaban los esclavos, pues había vendido todas las esclavas. Cuantas menos mujeres en el servicio, mejor. Además, fue un buen negocio, especialmente en el caso de la venta de las 2 esclavas egipcias, por las que sus intermediarios obtuvieron unas sorprendentes ofertas en el mercado de esclavos. Eso no le importaba. El dinero que obtuvo por la venta sí. Allá cada uno con la forma de gastarse el dinero. Marco Porcio Catón sacudía la cabeza de un lado a otro. Debía buscar esposa, una joven matrona romana, decente y casta, con la que desposarse y dar ejemplo a una cada vez más caótica ciudad, sumida en el delirio colectivo. Pero no era sencillo encontrar una joven discreta en aquellos tiempos, de constante cambio y creciente influencia extranjerizante. Escipión, Escipión, Escipión.
como si solo ese hubiera sido el único general de aquella larga guerra. El esclavo se acercó para retirar la toga a su amo y ofrecerle una vasinilla con agua para lavarse y quitarse el polvo del camino. Mientras su señor se echaba agua por los brazos, el esclavo tuvo el atrevimiento de hacer una pregunta. ¿Es cierto, mi amo, que Roma está salvada? Marco Porcio Catón se sacudió el agua con frenesí, como si al mismo tiempo quisiera sacudirse no ya el polvo, sino los gritos y el tumulto de toda la ciudad. No, respondió con furia. Roma está más en peligro que nunca. Solo que los muy imbéciles no lo saben, pero yo lo solucionaré. Lo prometí y lo haré. Y se alejó soltando una carcajada hueca y tenebrosa, dejando al esclavo con la vasinilla llena de agua sucia, la boca abierta y su mente confusa.